frente a lo que hemos concebido o estamos construyendo permanentemente alrededor de la investigación en escenarios virtuales de aprendizaje. La sesión del día de hoy entonces rondará precisamente sobre esos lineamientos generales que se especifican, que se concretan con lo que cada uno de nuestros tutores nos comenta en las sesiones de tutoría, en los avances de cada aprendizaje y particularmente en nuestros proyectos de investigación. Quisiera confirmar audio, levanten la mano quien no me escuche. Levante la mano, por favor, ¿estamos bien en audio? Bien, gracias, profesora Lady, muy amable. Ya pueden bajarla, por lo menos ella ya me escucha, Andrea también me escucha, Tatiana, Cristian, Pedro, Andrés, Eduardo. Gracias a todos ustedes por levantar la mano. Vamos haciendo ejercicio. Gracias, profesora Edith. Gracias por activar su cámara. Voy a compartir entonces ahora cámara. Ya pueden bajar acá las manos. Muchas gracias. Avanzamos entonces. Como les decía, el objetivo de este encuentro es socializar algunos lineamientos, profesora Edith, gracias. Socializar algunos lineamientos, pautas, indicaciones que ya nuestros tutores nos han dado en investigación, pero que nosotros queremos puntualizar para pues que sea también un solo discurso de todos. Es importante que previo a estos espacios o complementario también a estos espacios, ustedes lean los documentos que se encuentran en la página de la maestría, la página principal, y si no los encuentran, que se los pidan a sus tutores. ¿Qué documentos? Pues precisamente si necesitan algún tipo de acceso frente al documento de investigación, cuáles son las líneas de investigación, algunos parámetros que no encontramos, entonces pueden buscar los anteproyectos que ya se han presentado, ya en cuarto semestre se presentaron algunos, las lecturas, todo lo que ya se encuentra en el campus virtual, que todo lo tengan también dependiendo de sus tutores. Nada de lo que comentemos acá, y este es el primer elemento que quiero que tengamos en cuenta, nada de lo que comentemos acá pretende desvirtuar o cambiar alguna orientación o distinción que les haya dado a alguno de sus tutores, a alguno de sus profesores de investigación. Simplemente trata de puntualizar frente a lo que en la maestría, frente a lo que el Ministerio de Educación Nacional, frente a lo que los documentos maestros del posgrado nos orientan para que podamos conceder los títulos de magíster en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Esta presentación, así como esta grabación, estarán disponibles a todos ustedes para que puedan revisarla, contextualizarse aún más y si se pierde en algún momento alguna parte del proceso, pues que puedan ponerse al día con todo lo que estamos viendo. Yo soy Jairo Alberto Galindo, docente de la maestría, y estoy siempre atento a cualquier inquietud que ustedes quieran tener. Comparto a partir de este momento la presentación que vamos a construir entre todos. ¿Qué partes tiene esta presentación? Avanza los distintos momentos del proceso de investigación en general en la Facultad de Ciencias de la Educación y en particular con algunos ejemplos, algunas especificaciones dirigidas a lo que estamos haciendo con la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. ¿Qué elementos se ven en esta primera pantalla? Ustedes me confirman. Se ve una gráfica, un esquema en 3 niveles, de izquierda a derecha, y dentro de esos 3 niveles, 7 puntos. 7 puntos de investigación, 7 elementos dentro del proceso de investigación y 3 niveles que corresponden, podríamos decir, a las fases de ese proceso de investigación. Esas fases están orientadas desde la parte superior en cuanto a la identificación de la temática y el problema. Luego pasan a la fase 2, la metodología y referentes, que están ya mucho más pensadas hacia la construcción de un producto. Y una fase 3 que habla de revisión y análisis. Si bien uno de los corolarios de la investigación es que el orden promueve una reflexión mucho más sistemática y un producto mucho más concreto, también es claro que no siempre el proceso es lineal, sino que en la mayoría de las ocasiones es de ida y vuelta, y a pesar de que estemos ya listos para entregar el producto, muy probablemente estaremos devolviéndonos a constatar la temática, a confirmar el problema o a resolver algún inconveniente que se haya presentado en cualquiera de las 6 fases del proceso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia? No, señor. Gracias, profesora, muy amable. Continúa entonces.
Las fases están descritas aquí para orientar esta exposición. No tienen que ser las que ustedes digan, es que en el día 28 de marzo a las 8 de la noche nos dijeron que era así. No, son orientadoras y cada uno de los tutores podrá, en compañía de ustedes en el ejercicio de acompañamiento, orientar según el contexto, según el problema, según la metodología, según su propia condición humana también, cosas de tiempo, cosas de dedicación, de autonomía, de autorregulación, lo que usted considere pueda avanzar dentro del proceso. Comenzamos entonces con la temática. La temática es quizás el punto de partida con el que tenemos que arrancar con mayor claridad en nuestra investigación. Estamos en una maestría en diseño y gestión de escenarios de aprendizaje. Diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Lo que significa que nuestro título o nuestra investigación estará pues orientado en el diseño y la gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Pero eso puede ser una palabra clave o puede no significar nada. Por eso hablamos de temáticas o problemáticas dentro de nuestras investigaciones. Esas temáticas hacen referencia al campo de investigación en la que se inscribe nuestro proyecto. Es la que le da la identidad a lo que estamos haciendo en investigación. Abordan los temas y las problemáticas en los que el posgrado desarrolla sus acciones. ¿Eso con qué se conecta? Con la misión del posgrado. Cuando usted leyó, cuando se presentó a la maestría, usted dijo, bueno, esta maestría me llama la atención porque dentro de lo que estoy leyendo busca hacer algo. Entonces, hablamos de que busca formar magísteres en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje que asuman el estudio de estrategias de formación. Un texto ahí extenso que vamos a sintetizar en dos áreas. ¿Qué significa? Que la misión de la maestría es que usted estudie estrategias de formación para desarrollar aprendizajes a partir de mediaciones digitales, desde una postura crítica y reflexiva. Entonces, ¿qué tienen que tener nuestras investigaciones? Nuestras investigaciones tienen que tener alguna estrategia de formación que permita el desarrollo de aprendizajes teniendo en cuenta mediaciones digitales, teniendo en cuenta posturas críticas y reflexivas. Evaluemos nuestra investigación. ¿Nuestra investigación tiene una estrategia de formación en algún lado? ¿Nuestra investigación desarrolla algún tipo de aprendizaje, bien sea desde el estudiante o desde el docente? ¿Nuestra investigación tiene mediaciones digitales? ¿Nuestra investigación tiene en cuenta una postura crítica y reflexiva? Check, 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 check. Listo. Nuestra investigación pasa. Nuestra investigación es mucho más importante, está mucho más aterrizada, está mucho más clara. Ahora, yo ya estoy en tercer semestre y todavía no tengo eso, pues es tiempo de que usted haga un autoexamen, una revisión y no espere a que su tutor o un jurado o un externo le diga, sino mire, yo me voy a graduar como magíster en diseño y eso significa que yo voy a estudiar o estoy estudiando estrategias de formación para desarrollar aprendizaje. Eso tiene que tener mi investigación. ¿Hasta aquí más o menos? Bueno. Sí, señor. Segundo punto. Eso que estoy haciendo en investigación, ¿para qué debe servir? Debe servir para innovar en el uso pedagógico de tecnología desde el estudio y proposición de dispositivos. Dispositivos no como aparatos, sino dispositivos como estrategias, procesos, unidades de formación, aplicaciones, escenarios virtuales en general, evitando siempre la visión instrumental de la tecnología. En síntesis, entonces, su investigación estudia estrategias de formación a partir de mediaciones digitales para innovar en el uso pedagógico de tecnología. Ahora, por eso es que cuando hablamos de que su investigación dice que los estudiantes van a mejorar la forma en la que aprenden y desarrollan competencias en inglés. ¿Dónde están las estrategias de formación? Ah, bueno, sí, para innovar y desarrollar competencias en inglés. Pero ¿y el uso pedagógico de tecnología desde las estrategias unidades de formación en escenarios virtuales? Entonces esa no es una tesis, no es una investigación en el ámbito del diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Si es en el ámbito de gestión de escenarios virtuales de aprendizaje, tiene que tener los dos elementos. Tanto lo que aparece en la bolita azul clarita como lo que aparece en la bolita azul oscurita. Tiene que tener mediaciones digitales, tiene que tener uso pedagógico de tecnología y eso conectar estrategias de formación y evitar la visión instrumental de la tecnología. Este punto es quizás el más importante en la definición de nuestro problema de investigación, de la temática que estamos abordando.
¿Qué puede suceder? Que usted esté muy interesado en que los estudiantes aprendan mejor el desarrollo de valores, o desarrollen mucho sus competencias gramaticales, o sean mejores profesores de inglés, o mejoren su puntaje en la prueba a saber. Chévere, sí. Eso estaría en el aprendizaje, en los aprendizajes que desarrollan, pero no estaría en las estrategias de formación, no está en las mediaciones digitales, no estaría en el uso pedagógico de tecnología. No podemos en este momento, hoy 28 de marzo, 8:16 de la noche, discutir acerca de si sí o si no. Eso lo hacen con cada uno de sus tutores, analizando de qué manera su investigación responde puntual o tangencialmente a este contexto. ¿Dónde está ese contexto? En la misión. La misión dice que usted se está formando en el diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje, que asume el estudio de estrategias de formación para el desarrollo de aprendizaje a partir de mediaciones digitales desde una postura crítica y reflexiva, con el propósito de contribuir al campo en la innovación en el uso pedagógico de tecnología. No a la innovación en el campo de la didáctica de las lenguas, ni la innovación en el campo de la administración, ni del trabajo social, sino en el uso pedagógico de tecnología. Y esa parte, esa línea, es la que puede determinar que usted está investigando en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje, o en docencia, o en didáctica, o en ingeniería, en otras cosas. No, es innovación en el uso pedagógico de tecnología. Ese es un elemento clave que tenemos que tener casi que marcado y como sello dentro de nuestras propuestas investigativas. Esta temática, campo de investigación, temas y problemáticas, se desarrolla con ayuda de los referentes o palabras clave que usted va a tener en cuenta al realizar su investigación. Tiene que tener en cuenta que las palabras clave que estén en su investigación tienen que tocar o ser una de estas: educación, diseño, gestión, aprendizaje, enseñanza, escenarios virtuales, cultura digital, tecnología, ciencia, innovación. Las palabras clave regularmente son 3 o 5. Esas palabras clave pueden ser, muy seguramente, si tuvieron en cuenta la misión del posgrado, una de estas. Puede que le sume otra, didáctica. Puede que le sume otra, gramática. Puede que le sume otra, lenguas. Listo, no hay problema. Pero que los referentes principales estén en torno a lo que ya comentamos de la misión del posgrado. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones de calidad. La Universidad de La Salle, y en ella la maestría, pues se rige por el Decreto Nacional, el 1330 de 2019, y también por los indicadores del espacio académico, los lineamientos del programa. ¿Qué significa eso? Pues que hay una entidad que, por ejemplo, a algunos les está dando la beca, y bajo esa entidad, bajo esa beca, usted está respondiendo. Y esa respuesta va bajo decreto nacional, bajo lineamientos y condiciones interinstitucionales, no solamente de la Universidad de La Salle, sino de la Secretaría, del Ministerio, de la Gobernación en algunos casos. Y eso pues es lo que da lugar a que usted se gradúe en un programa académico de alta calidad, como es el de la Universidad de La Salle. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dice el decreto 1330? En el decreto 1330 habla acerca de la maestría, las condiciones de una maestría, cómo es que se ubica la maestría, y en este caso nuestra maestría, que es una maestría en profundización, la que estamos haciendo, en la que ustedes se inscribieron, la que firmaron y que van a terminar en un año, en un semestre. El decreto 1330 tiene un par de párrafos, páginas 18 y 19, que habla acerca de las características de una maestría y de su parte en profundización con la asignatura, con el espacio de investigación. No es que como que es una maestría en profundización, entonces no investiga, no. Precisamente el decreto 1330 habla acerca de las características de una maestría en profundización. Dice: la maestría de profundización será aquella, y eso me faltó de las comillas, será aquella que propenda por el desarrollo avanzado de conocimientos, actitudes y habilidades que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinar, interdisciplinar o profesional, por medio de la asimilación o apropiación de saberes, metodología y, según el caso, desarrollos científicos, tecnológicos, artísticos o culturales. Ese es como el marco general del decreto 1330 frente a las maestrías en profundización, lo que nosotros estamos estudiando. ¿Qué otro elemento? El lineamiento institucional. La maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje se orienta bajo todos los parámetros de investigación de la facultad.
Las maestrías de la facultad tienen unos lineamientos que apuntan a la ética, a la objetividad, al respeto, la responsabilidad, la integridad, la apertura y el carisma lasallista. Todo, pues, digamos que es para desarrollar en un proceso de investigación, pero digamos que estamos hablando entre adultos, gente profesional, estamos hablando de que sabemos en qué estamos y que pues no esperamos nunca ni casos de plagio, ni casos de faltas de respeto, ni que yo abandone en un momento dado el proceso y luego achaque, entre comillas, el tema a otros elementos, a otros espacios, o que falte a la integridad dentro de lo que estamos hablando comunidad académica. También dentro de la maestría, dentro de la universidad, se habla del trabajo colegiado. No hay trabajos individuales de investigación. Ni siquiera los profesores hacemos trabajo individual de investigación. Es trabajo aplicado, no teórico. Estamos en nivel posgrado maestría. Y siempre promoviendo la divulgación, publicación y construcción de comunidad académica universitaria. No hay trabajos solos, no hay trabajos que sean de pura teoría, filosofando, que es que eso es muy bonito, es muy interesante, muy importante, pero no a nivel de maestría. Y siempre, como dice el último punto, esperando que sea de transferencia de conocimiento, que sirva siempre a las regiones, a los contextos a donde se encuentra el participante. Eso es el elemento, el conjunto de elementos que hacen parte de las condiciones de las maestrías y en particular de nuestra maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Desde ahí, los tres elementos que contextualizan la temática de nuestras investigaciones. La misión del posgrado, los referentes que tenemos en cuenta y las condiciones de calidad. Preguntas, dudas, quejas. No, señor. Gracias, profe. Sigo. El problema. Cuando usted se presentó a la maestría, usted venía con un interés investigativo, que cuando vio entonces las temáticas, dijo, bueno, es mi interés investigativo, lo tengo que trabajar con un equipo, lo voy a trabajar con un equipo, entonces comenzamos a acotar cuál es la temática. Ya sabemos que la temática tiene que ser en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Si es en didáctica, pues le colocamos entornos virtuales de aprendizaje. Si es en lingüística, le colocamos entornos virtuales de aprendizaje. Y hacemos que esto del diseño y la gestión sea lo más importante. Y que por medio de eso se ayude a la otra variable. Pero el problema debe estar en torno al entorno, al diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje, no en torno al problema de la didáctica o al problema de la lingüística o al problema del trabajo social, sino en torno al problema de el diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje, que en él se ve inmiscuido e involucrado otras variables, otros temas, pues fabuloso, es parte del impacto interinstitucional o interdisciplinar. Pero el problema de partir de un tema, de un tópico, de los que ya hablamos anteriormente, dentro de ese amplio campo de las posibilidades. Tenemos que analizar el nivel del problema. El nivel del problema es algo que sucede solamente en mi institución, en varias instituciones, es algo que se puede particularizar, es algo que se puede, al contrario, generalizar. Tenemos que tener muy claro el nivel del problema. ¿Es local? ¿Es nacional? ¿Es global? Por eso cuando estamos analizando, describiendo nuestro problema, es muy importante que no sea un problema mío, ni que lo entienda solamente yo, sino que sea claro para los miembros del grupo, que todo lo puedan describir diáfanamente, sin ningún tipo de trastabilleo, con claridad, que sea el problema que encontró A, B y C, no solamente que el problema, no es que para A el problema es este, y A dice que esto estudia, no, el problema para nuestro grupo y que todos hemos identificado, que todos estamos convencidos de cuál es y lo tengan identificado claramente, que lo puedan describir bien. Después, tenemos que, bueno, después no, en ese problema tenemos que identificar si es un aspecto como un fenómeno, algo que sucede con cierta regularidad, algo que sucede cuando se mezclan dos variables, que se presenta en ciertos contextos, en ciertos momentos. Es una situación, es algo que sucede, por ejemplo, al final de año, es algo que sucede con ciertos tipos de estudiantes. Tenemos que analizar el contexto particular. Eso sucede en algún momento en el tiempo, sucede en estos 3 meses, lo voy a analizar durante este semestre, lo puedo analizar en este colegio o en cualquiera. Y el caso puntual, la divergencia. ¿Por qué razón decimos que eso es un problema y no que es algo normal?
¿Eso es lo que debería estar sucediendo? ¿Cuándo debería estar sucediendo? ¿Por qué no sucede así? Porque es un problema. Ya tenemos que el árbol del problema, las causas y los efectos. Cuando no tenemos en cuenta estos elementos, sucede o suele suceder o puede llegar a suceder, ustedes no, por supuesto, que uno de los tres tenía la población. Uno de los dos tenía la población. Entonces se acabó el grupo porque le quitaron la beca, porque no pudo continuar, porque cualquier otra cosa, y ya no tiene acceso a la población. ¿Qué hacemos para continuar la investigación entonces? Como no habíamos descrito el problema, no teníamos claramente los elementos del problema, nos cambiaron de contexto y se perdió el problema. Por eso es importante que la descripción del problema sea lo más claro posible, de tal manera que si cambia la población, podamos identificar si ese problema es a nivel allá, en ese grupo, en ese momento, o si sucede en otras situaciones, en otros contextos. Si sucede eso, tenemos que tener muy claro por qué razón, de qué otro modo podríamos continuar con la investigación. Profesor James. Gracias, buenas noches, profesor. Bueno, algo que me llama la atención y pues sí es una sugerencia, es en el aspecto de que cuando se cierre cada corte en el momento de las sustentaciones para dar continuidad a cada semestre, sería bueno tener en cuenta que los jurados que pues le hacen sugerencias a uno para continuar con el tema de la investigación, pues estén enfocados en el aspecto que usted nos está dando a conocer. ¿Por qué lo digo? Porque pues a monto propio, lo que yo vi en el semestre pasado de cierre, pues la maestra era lingüista y el enfoque de observaciones solo se dio basado en pura lingüística, Es en la cierto. aplicación, en la parte teórica, pero pensaría yo que aquí debería haber un equilibrio y pues como usted dice, o sea, no sacar de lado el concepto, pero sí que se incluya por lo menos el tema de lo que nosotros estamos enfocando el proyecto, ¿sí? En su momento tuve una reunión con usted, lo trabajamos en el primer semestre, pero en el segundo ya empieza a desviarse otra vez la atención de lo que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces ya nos hablaron de didáctica, ya nos hablaron de lingüística, y pues quedamos con un vacío en esa sustentación que pues yo volví otra vez como con Patricia a poner los pies sobre la tierra, yo le dije, Patricia, pues sí, son conceptos, pero el norte es este, ¿sí? Pero yo pensaría que sí es muy adecuado tener en cuenta ese tipo de situación en el momento en que se escojan los jurados o las personas que van a de pronto a escuchar nuestras sustentaciones con anterioridad para no caer nuevamente en el error. Gracias, profesor. Haciendo esa retroalimentación, pues ya íbamos por otro camino y pues no era el adecuado. Muchas gracias. Claro. Profe James, continuando con su comentario, muchas gracias. ¿Usted había tenido un momento, una contextualización como esta que estamos viviendo? Pues la manejamos nosotros en una solicitud que yo le hice a usted al principio en el primer semestre, la manejamos. Pero pues Esta lógicamente, contextualización a todos en las que estamos incluso profesores y todos, ¿lo había tenido antes? no, no señor. Bueno, entonces estamos construyendo y precisamente a partir de esas situaciones para que nos vaya todos mejor y que podamos todos manejar el mismo discurso. Perfecto, sí, pero pues sería bueno siempre manejarlo en los semestres anteriores, por lo menos de llevar el Estamos norte. capacitados Sí, de primero, segundo, tercer y cuarto semestre. sí, sí, pues lo digo es por eso, porque por ejemplo se pierde el trabajo de lo que uno hizo en cierto momento, segundo semestre perdido con esa sustentación que hicimos. Lo digo por Claro, experiencia profe. propia. Para Muchas evitar gracias por su atención. no, con gusto, claro que sí, para evitar precisamente eso y aprendiendo de la experiencia, es que estamos haciendo estas socializaciones. Gracias, profe, muy amable. No, gracias a usted. Un problema es algo real. ¿Mm? Es la descripción unívoca de algo que sucede en algún tiempo de algún modo. Es el aspecto a analizar sobre el caso puntual en el contexto particular. Debe ser abordable dentro del campo del posgrado. Y cada autor debe redactar en su comprensión, pero debe ser claro para el equipo. Un ejercicio, por ejemplo, que estamos haciendo con primer semestre, es que cada uno de los miembros del grupo redacte separado, algo así como en cabinas separadas, cuál es su descripción del problema. Y luego los comenten. Muy probablemente como la metáfora del elefante, para cada uno el problema es el mismo, pero es distinto. Y al momento de investigar debe ser claro para todos, debe ser algo real. No, pero es que eso lo entendió él de esta manera y yo lo entendí de otra manera. No, eso significa que no hay investigación. Debe ser algo real y concreto, unívoco,
puntual para todos los miembros del equipo. Y eso unívoco, concreto, real para los miembros del equipo debe ser claro o deben hacerlo claro para el tutor y estos en equipo, porque el equipo está conformado por los miembros de la investigación y en él el tutor, debe ser también claro para los jurados, para los personajes que participan en todo el proceso investigativo. Yo les decía, ustedes deben ser, los investigadores con sus tutores, deben ser los duros, los expertos en ese problema, deben reconocerlo de forma clara, de tal manera tan clara, que cuando se solucione, que cuando termine la investigación, ustedes puedan decir con soltura, con libertad, con satisfacción, ese problema ya no existe en este sentido, en esta medida, porque ya se solucionó. Y no se lo solucionó porque pasó el tiempo, 2 años y ya se solucionó, ahora nosotros llegamos con otra cosa, sino se solucionó porque nosotros llegamos a solucionarlo con nuestra investigación. El objetivo está relacionado con el problema porque es la respuesta tangible, concreta a ese problema. Cuando usted piensa en el problema y dice, bueno, pero ¿cómo se lo explico a alguien? Se lo explica explicando el objetivo, presentándole el objetivo. Y el objetivo, y usted busca en internet cómo describir un objetivo, cómo redactar un objetivo. Entonces encuentra el acrónimo SMART. El objetivo es objetivo en cuanto es específico, medible, realizable, realista y limitado en el tiempo. Mucho más cuando estamos hablando de un posgrado que usted lo va a hacer en 2 años, en año y medio. Porque cuando usted termine de formular el anteproyecto ya comenzó la investigación, le quedaron 18 meses nomás. Esas investigaciones que usted dice es que yo la quiero hacer y el tutor le dice, pero ahí no alcanza, o mire que no puede quizás, o que no es abordable. No es envidia, no es que no crea en sus capacidades, es porque de algún modo el tutor reconoce que en los tiempos que vienen, 24 horas al semestre, 3 semestres, no va a poder hacerlo, no va a poder cumplirlo por más que usted le dedique mucho tiempo, porque no va a alcanzar con la población, porque de pronto los expertos, porque la metodología no va a dar con los tiempos, porque quizás cada caso es particular, pero debe ser medible, realista, permite inequívocamente abordar el problema y sobre todo, y eso también subrayarlo, debe justificarse y concretarse a todo nivel. No es que es un problema para ellos dos del equipo y nadie más. Nadie más ve ese problema, ¿no? Debe ser un problema real, un problema que sirva a la comunidad y por eso decimos que uno de los elementos de la investigación es que no es teórica sino aplicada. Debe servir, debe generar impacto en alguna situación, en algún contexto y pues precisamente usted le quiere sacar utilidad a su maestría, ese es el objetivo de su maestría. En la fase 2, después de identificar la temática y el problema, pasamos al diseño de la investigación. Usted ya sabe que quiere ir a Cartagena, entonces ahora se arma del equipo para saber qué es lo que necesita para ir a Cartagena. Usted ya sabe cuál es el objetivo, entonces ahora se arma de qué es lo que necesita para poder cumplir con ese objetivo. Ese es el diseño de la investigación. Es la ruta que usted abordará junto con sus compañeros y su tutor para resolver el problema. Por eso cada investigación es particular. Es que esta investigación, no es que todas van a ser investigaciones cualitativas. Bueno, sí, puede ser en ciencias sociales, en ciencias humanas, puede estilarse eso. Todas las investigaciones van a ser cuantitativas. Bueno, ahí tenemos que revisar el problema, el objetivo y la experticia que ustedes pueden tener frente a ese proceso. No es que no tengo ninguna, pero pues me dijeron que eso servía. No, usted debe ser el primer convencido. Usted no puede llegar a una socialización, a una sustentación diciendo, no, por allá Galindo en el 2020 me dijo que eso era así. No, usted es el único responsable de su investigación. Los demás somos colaboradores, agentes, y no es por desprendernos del proceso, sino porque finalmente la maestría la construye cada uno de nosotros. Usted es el magíster en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. No va a aparecer ningún otro nombre en ese diploma. La investigación la hace usted con su equipo. Y con su equipo en investigación resuelve el problema. Usted es el que tiene que saber, dominar, conocer los aspectos de la investigación. Y por eso el tutor le orienta para que eso sea de la mejor manera. Si usted encontró otra alternativa, otra especificidad, no es que yo le creo más a este que a este, bueno, usted toma la decisión. El tutor entonces lo que hace es orientarle en cómo es que esa decisión que usted tomó puede realizarle de la mejor manera dentro de los tiempos y dentro de los procesos de la maestría. El tutor puede orientarlo como metodólogo, como acompañante en la investigación, como
como el puente con la maestría, pero siempre respetando pues los criterios que habíamos hablado de ética, objetividad, respeto, responsabilidad, integridad, calidad lasallista. Dentro de este diseño de la investigación usted puede optar por contar o describir. Entonces, si va a contar, entonces cuantitativo, es positivista. Si va a describir, decimos que es cualitativo, interpretativo. Si va a contar y también a describir, podemos decir que es un paradigma mixto. Y si usted va a tomar posición frente a eso, que es mixto, positivista o interpretativo, dice que además es sociocrítico. Usted ve el problema y usted dice, voy a contar, voy a armarme una herramienta cuantitativa, entonces mi investigación es de un paradigma positivista. Y además voy a asumir una posición crítica frente a ese paradigma positivista. Entonces, positivista sociocrítico o puramente sociocrítico. Eso es el primer punto, o uno de los puntos del diseño metodológico, el paradigma. Desde el objetivo, el paradigma nos lleva a un enfoque, que puede ser cuantitativo, cualitativo o puede ser multimétodo. Vemos paradigma, enfoque y tipo. Entonces puede ser tipo de investigación pura o aplicada, exploratoria, descriptiva, explicativa, no experimental, deductiva, longitudinal. Toda esa descripción es la que usted dialoga con su tutor sobre cuáles son las características del diseño metodológico de su investigación. Tiene 3 niveles: el paradigma, el enfoque y el tipo. Que no todos describen siempre todo. No, yo simplemente comento que es sociocrítico. Bueno, listo. No es que yo describo solamente el enfoque. Bueno, no es que yo defino solamente el tipo. Bueno, pero la razón de describir el diseño metodológico de cualquiera de estos 3 niveles o con esos 3 niveles es parte de la argumentación que usted realiza frente a su investigación. No es que yo solamente le quiero describir que es exploratoria descriptiva. Bueno, al decir que es exploratoria descriptiva, usted ya está describiendo algo del enfoque y además describiendo algo del paradigma. Que es bueno que lo complete, por supuesto, para que dialogue con las demás investigaciones cuando alguien más las lea, o para que usted mismo, revisando otras investigaciones, pueda decir, mire, mi investigación tuvo sentido porque tuvo un enfoque, un paradigma, un tipo que le permitió desarrollar el diseño metodológico de mejor manera. Hay tablitas que nos orientan sobre eso. Es que ¿para qué sirve la exploratoria? ¿Para qué sirve la descriptiva? ¿Para qué sirve la correlacional? No todo aplica en todo momento. Depende de el problema, depende del objetivo, depende del tiempo que tenga y de la población que usted vaya a abordar. En ocasiones depende simplemente de que usted encontró esta y se identificó mucho más con ella. O que su tutor, su orientador, quien le acompaña en la investigación, le dice, no, es que su investigación es exploratoria descriptiva. Exploratoria porque hasta ahora está acercándose. La investigación. Y se activó mi Google. Porque está describiendo la investigación exploratoria porque apenas se está acercando a un espacio del conocimiento, a un lugar que no había sido investigado antes. Es descriptiva porque, y cada tipo de investigación, cada uno de estos elementos, tiene una argumentación específica que usted, en compañía de su tutor, deben conocer, sino dominar, describir. Estos elementos del diseño de la investigación nos permiten argumentar el contexto de esa investigación en la que estamos trabajando. El abordaje. Les quisiera entonces hacer una consulta. Este es una adaptación de una investigación ya presentada aquí en la maestría. Diría, abro comillas, pero no, yo la adapté para este ejercicio. Dice el resumen de esta investigación, el informe final. Esta propuesta pretende responder a la oportunidad de que se use la tecnología para apoyar la divulgación de la riqueza existente en los sitios turísticos del sector La Candelaria, en el centro de la ciudad de Bogotá. Esto, en tanto, no se encuentra un aprovechamiento de las capacidades de la interacción entre personas, dispositivos, espacio-tiempo, desde las perspectivas del aprendizaje móvil, con el uso de la realidad aumentada como herramienta técnico-pedagógica. Hacerlo permitiría un aprendizaje experiencial autónomo en espacios físicos a modo de recorridos turísticos de carácter cultural, histórico y patrimonial. Ese es el resumen de la investigación. Pregunto, ¿cuál es el problema de la investigación? ¿Cuál puede ser la pregunta de la investigación?
¿Cuál parece ser el objetivo? De acuerdo a esos tres, el paradigma es el enfoque y qué tipo de investigaciones. De acuerdo a esto, entonces, ¿cuáles son sus respuestas? Otra vez. Esta propuesta pretende responder a la oportunidad de que se use la tecnología para apoyar la divulgación de la riqueza existente en los sitios turísticos del sector La Candelaria, en el centro de la ciudad de Bogotá. Esto, en tanto no se encuentra un aprovechamiento de las capacidades de la interacción entre personas, dispositivos, espacio y tiempo, desde la perspectiva del aprendizaje móvil, con el uso de la realidad aumentada como herramienta técnico-pedagógica. Hacerlo permitiría un aprendizaje experiencial autónomo en espacios físicos a modo de recorridos turísticos de carácter cultural, histórico y patrimonial. ¿Cuál es el problema? Profesor James. Pensaría yo que está basado en que no existe una divulgación, pensaría yo no, una divulgación, unos medios que permitan la divulgación de la riqueza existente en sitios turísticos. Sí, no le digo que sí ni que no. Escuchemos otra participación. ¿Cuál es el problema? Profesor Andrés. Vamos en orden. Profesora Lady. Bueno, Qué pena. Profesora Lady, gracias. primero levantó la mano la profesora Lady. Profesora Viviana. Que no existe el aprovechamiento de las, tanto del tiempo, los espacios y los elementos tecnológicos. Me reduzco, no existe. No existe un aprovechamiento, nos dice la profesora. ¿Qué dice el profesor Arturo? Buenas noches. Sería como cómo aprovechar mejor el patrimonio cultural que ofrece la Candelaria. Sí, entonces, eso es lo que está buscando, ¿no? Cómo aprovechar mejor el patrimonio de la Candelaria. Digamos que ese no sería el problema, sino lo que pretende hacerse como el objetivo de la investigación. ¿Alguna otra idea? ¿Cuál puede ser el paradigma de acuerdo a lo que estamos leyendo ahí? Recuerden los paradigmas. ¿Será cuantitativo? ¿Será cualitativo? ¿Será mixto? ¿Será sociocrítico? ¿Cuál será el paradigma acá? Bueno, no va a contar nada. Dice responder a la oportunidad que se use la tecnología para apoyar la divulgación. Sabemos entonces que no está planteando el problema como problema, sino como una oportunidad de, entonces es cierto, como decía el profesor James, no se utiliza la tecnología para apoyar la divulgación de la riqueza existente en sitios turísticos. Ese es el problema. ¿Cuál sería el paradigma? Si el problema no incluye ningún elemento de contar, por decirlo coloquialmente, entonces ya descartamos un paradigma positivista y nos vamos orientando hacia un paradigma cualitativo. Y además está diciendo permitir un aprendizaje experiencial autónomo en espacios físicos. Está colocando su punto de vista y se está incluyendo dentro del proceso. Entonces, de cierta manera, está asumiendo un lugar sociocrítico en la investigación. Respuesta. El problema, según esa investigación, es que no hay estrategias que usen la tecnología para aprovechar educativamente sitios turísticos en la Candelaria. Aquí lo estoy reduciendo. La pregunta que se hace en la investigación es de qué forma el aprendizaje móvil y la realidad aumentada ayudan a mejorar la experiencia de aprendizaje en los recorridos turísticos. ¿De qué forma? El objetivo, a partir de esa pregunta, es caracterizar un recorrido con aprendizaje
aprendizaje móvil en realidad aumentada para el turismo cultural y patrimonial en el centro de Bogotá. Entonces, la respuesta que se busca es el conjunto de características de un recorrido. Ahora podríamos ver este personaje, este investigador, este equipo de investigadores, ¿qué es lo que hizo? Pudo haber hecho la aplicación móvil, ¿sí? Como parte de su respuesta, o pudo hacerla y sobre lo hecho, describir las características de eso que hicieron. De esa manera, tanto su investigación fue aplicada en cuanto hizo algo aplicado, práctico, como fue descriptiva en cuanto a que lo que hizo fue analizar algo que estaba sucediendo en un contexto e intervenir en él. El paradigma interpretativo, cualitativo, y el tipo exploratorio descriptivo. Nunca antes se había hecho algo en ese contexto y además está describiendo qué sucede cuando se modifica una variable. Eso es lo que debería decirnos a nosotros la descripción de nuestra investigación, el resumen de nuestra investigación. Responder a todos los elementos: problema, pregunta, objetivo, paradigma, enfoque, tipo. Por lo menos los 4 primeros: problema, pregunta, objetivo y algo de paradigma, enfoque o tipo. Esta investigación que les acabo de mostrar es una de las que se presentaron en esta cuarta, el semestre pasado, y se comenzó al comienzo de este semestre, se presentó como una de las sustentaciones de la primera cohorte de la maestría. Y estamos hablando solo del diseño de la investigación. ¿Qué recomendaciones? A partir de todo lo que hemos visto, asegurarnos de que el problema sea el problema. Leer y releer siempre nuestro propio objetivo. Plantear respuestas a la pregunta y analizar si son medibles, tangibles, coherentes, limitadas en el tiempo, y mantener siempre actualizada nuestra lista de referentes. Continuamos. Marco teórico, referentes. Cuando ya hemos visto el tema, el problema y algo del diseño metodológico, ya habremos recorrido parte de este elemento, parte del marco teórico y los referentes. ¿Qué es esto del marco teórico y los referentes? Son los fundamentos que permitirán a nuestra investigación dialogar con la comunidad académica. Bigotes, ven, comer, 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 comer. Comer, 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 comer. ¿Sí? A nivel global y a nivel local. Son los fundamentos teóricos los que nos dicen nuestra investigación está ubicada en un campo del conocimiento y ese campo de conocimiento es al que queremos aportar desde nuestra maestría. Por supuesto, no lo vamos a hacer desde el mismo nivel teórico, sino que vamos a hacerlo de forma aplicada y propositiva. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá en el marco teórico? Referentes, autores, conceptos. Otros autores, conceptos. No son simplemente, no, es que lo dijo el de cuarto semestre. No. Los autores son referentes con autoridad académica, científica, para emitir enunciados con relación a conceptos clave en nuestra investigación. Cuando nosotros enunciamos los problemas, entonces encontramos varios temas que son los más importantes de nuestra investigación. En relación con esos temas identificamos, cuando hablo de realidad aumentada, estoy hablando de, dícese de, según tal autor. Y ese tal autor es el más citado en ese tema. Cuando está hablando de este otro tema, entonces ya tengo el concepto, y tengo los autores que dicen sobre esos conceptos. Ese autor puede ser institucional, puede ser personal, me refiero a la Real Academia. No es una persona, sino una institución. Puede ser personal, no es que tengo a César Coll, tengo a Jesús Salinas, tengo a Dolores Reich, tengo a Cristóbal Cobo. Son autores específicos que podemos decir, mire, y no solamente en lengua española. Podemos tener a Howard Reingold, podemos tener a investigadores que son importantísimos en nuestra área y que no necesariamente son de nuestra lengua, sino que han publicado sobre ese tema en torno al problema que nosotros hemos elegido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esos temas? Las variables, los temas, los sustantivos clave. Podemos tener también en cuenta las lenguas de investigación. No todo tiene que estar en inglés, ni siquiera en español, puede estar en francés, en alemán, en Witoto. Algunas investigaciones que se están desarrollando específicamente en esa lengua. En portugués, en Emberá, ya encontramos 2 en torno a diseño de materiales. Tenemos que tener en cuenta muy bien el año, el periodo de latencia. ¿Hace cuánto se investigó en eso? No es que solo investigó Chomsky en su primera tesis. Bueno, por allá 1985, vale, sí. Pero ¿por qué es Chomsky? No por el año.
Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien esas variables en relación con los temas que estamos investigando y a los sustantivos de nuestra investigación. ¿Qué es lo que hace lo importante? La suma de temática, contexto y autoridad. Algunos temas no se investigan desde hace harto. Hace bastante tiempo no se investigan. Algunos temas se investigan desde hace muy poquitos tiempos, muy poquitos meses. Algunas confluencias de temas están apenas en investigación. No, es que la primera vez que se habló de la palabra metaverso fue hace 3 años. Vale. Para algunos 3 años es mucho tiempo, para otros 3 años es apenas ayer. Depende del tipo de la investigación, el tipo de investigación que estemos haciendo, de la clase de investigaciones que estemos haciendo, la metodología que estemos haciendo, del concepto, del campo de investigación en que estemos trabajando. Entonces, primer elemento, tener en cuenta los autores y los conceptos, que sean referentes con autoridad y que sean autoridades no solamente para ustedes ni para sus tutores, para nosotros, sino para todo el campo de investigación en el que estamos trabajando. Tener en cuenta experiencias, antecedentes. Son investigaciones con temáticas, problemas o metodologías, o las tres, similares a las propias. En los antecedentes tenemos que tener en cuenta los ámbitos, local, nacional, internacional. No solamente no. En los colegios que conozco, no. En este tema únicamente, no. Si usted ya identificó autores y conceptos, en cada uno de esos temas debe sacar un conjunto de antecedentes. Entonces usted identificó que su investigación tiene 3 temas, por ejemplo, en el que trabajamos ahorita: realidad aumentada, turismo y enseñanza en contextos virtuales. Entonces, en realidad aumentada tiene que buscar en lo local, en lo nacional, en lo internacional, en inglés o en francés o en español, en alemán. En realidad aumentada, lo local, lo nacional, lo internacional, en inglés, en francés. Entonces, con cada variable, con cada tema, tiene que buscar los distintos referentes que le permitan decir, mire, es que esta investigación ya la hicieron y nosotros vamos a complementarla. ¿Qué puede suceder en la investigación de antecedentes? Que alguien ya lo haya hecho. No pasa nada, pues no pasa mucho. No hagamos eso de que escondamos, no es que lo encontramos, uy, mire, es que esa investigación ya la hicieron, no, escondámosla, no. Si usted la encuentra, muy probablemente, bueno, con toda seguridad, alguien la va a encontrar. Más bien, entonces, válgase de que la encontró para utilizarla como catapulta para su propia investigación. No, es que ellos lo lograron hasta acá nomás. Nosotros vamos a ir más allá. Vamos ahora incluso a aplicarlo a nuestro contexto para hacer después la comparación o decirle a ese autor, mire, usted investigó eso en ese contexto, en esa población, nosotros lo vamos a hacer también, pero ahora aplicado a nuestro contexto. No hay ningún problema, no es malo hacerlo. Lo que sí es malo es no citarlo. No decirle, es que usted lo investigó y yo lo oculto, no lo voy a hacer, es que usted no lo hizo bien, no, nada. Más bien citémoslo como referente antecedente de nuestra investigación y, por ejemplo, ¿cómo sabemos que es bueno? Revisen la bibliografía. ¿Qué tan rica es esa bibliografía que usted está revisando de ese antecedente? Usted puede encontrar un antecedente excelente solo por la bibliografía que tiene, no por el título, no por el problema, aunque eso lo va guiando, pero tiene una excelente bibliografía. Usted puede después revisar la bibliografía de ese antecedente y le da incluso más información que el mismo antecedente. Y revisar siempre por ámbitos local, nacional e internacional y por variables o temáticas también local, nacional e internacional y teniendo en cuenta los años. Esto, junto al marco teórico, son 2 elementos que estamos permanentemente actualizando en nuestras investigaciones, incluso meses antes de entregar el informe final. Suele suceder, puede suceder, que una investigación en una revista internacional indexada de gran prestigio rebata o confirme lo que usted acaba de comentar en su investigación. Y eso pueda servir tanto bien para su investigación, que usted después de que la presentó se dio cuenta y eso le quitó la posibilidad de tener una tesis meritoria, una tesis laureada, solo porque usted no estuvo atento a los antecedentes, al campo teórico, que estaban diciendo que su investigación era muy importante, era vital para poder confirmar eso que otro en otro lugar del mundo pudo constatar. En el campo del marco teórico, los referentes, desde los autores, conceptos, lo que llamamos marco teórico, y experiencias que llamamos antecedentes o marco referencial de antecedentes, nivel global, local, nacional, regional, todos los niveles que usted tenga en cuenta para su investigación y en otras lenguas, debe siempre tener en cuenta la tipología textual. Todo debe estar argumentado. Datos, hechos, cifras. Si usted dice, no, es que
A partir de la pandemia, la educación virtual ha desmejorado mucho. Aquí usted y yo podemos estar de acuerdo con eso, pero para una investigación usted tiene que colocarle datos, hechos, cifras. ¿Quién ha dicho eso? ¿En qué investigación se sustenta usted para decir eso? No es que solo comentamos ahí en la cafetería en el OMA y del colegio, ahí en el tostado de la esquina, no. No, tiene que ser con datos, hechos, cifras, concretos, puntuales, que le permitan decir, eso es una investigación. No un comentario, no una suposición, no. A mí me late que eso es así. No, eso no vale en una maestría, en una investigación. Por eso usted tiene que tener en cuenta siempre una descripción clara, concreta de lo que está sucediendo. Una argumentación suficiente. Cítase a las 7 claves de la argumentación. Tenga en cuenta los protocolos de redacción. No es redactando un emoji, no es redactando un WhatsApp, no es redactando una carta. Tiene un protocolo en el que usted tiene en cuenta siempre un nivel de lo inductivo a lo deductivo, de lo deductivo a lo inductivo. Tiene en cuenta una numeración, tiene en cuenta un formato, tiene que tener en cuenta citas y referentes. No es con MLA, no es con IE, EEE, sino es con norma ZAPA, la más reciente edición, y que tenga claro siempre, toda va a ser con esa edición. No es que la primera parte va con norma APA 6, la segunda parte con 7 y la otra con MLA. No todo tiene que tener el mismo protocolo. Debemos evitar el uso de figuras literarias inadecuadas. Por ejemplo, estaba leyendo recientemente, no, es que esa investigación le estaba respirando en la nuca a los investigadores del otro concepto. Nosotros entendemos lo de respirar en la nuca, pero eso no es una expresión, por más que la entendamos, quizás sí, quizás no. No es una expresión para una investigación, para un documento académico de cierta importancia. Tampoco, por ejemplo, no es que los estudiantes contestaron esa encuesta como enganche para poder avanzar con otros procesos. No. Entendemos el concepto aquí, lo coloquial, pero tenemos que respetar el tipo de texto que estamos escribiendo. Lo mismo, por ejemplo, algunos casos que estamos encontrando. Plagio de otros idiomas. Se copia el texto de otro idioma, se traduce al español y se coloca como si fuera propio. No, ya la inteligencia artificial ha avanzado bastante y ya el plagio se reconoce hasta interlengua. Entonces no nos busquemos que por plagio nos nieguen nuestra calidad de investigadores y otras calidades. Y más bien tomemos un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo, pero lo sacamos propio, lo sacamos nuestro. Y siempre enriquecer para argumentar. Enriquecer nuestra investigación, o una nueva lectura, un nuevo texto, un nuevo diálogo. No es que pues mi tutor no me lo ha dicho, pero quisiera consultarlo con alguien más. Usted puede compartir su investigación con quien quiera, con cualquier profesor de la maestría o de otra maestría, pero siempre todo tiene que comentárselo a su tutor, a su orientador del proceso. No es que yo pues la voy bien con este otro profe. Chévere, hágale. Pero finalmente quien decide es su tutor. Usted tiene que convencer primero a su tutor. Por ejemplo, les cuento aquí, y que no quede grabado, que cuando usted termina su investigación, quien pasa la investigación a la dirección del programa, quien pasa su investigación para que lo lea alguien más, no es usted ni el director, es su tutor de investigación. Es quien le ha orientado a la investigación. Usted escribe 30 páginas y si usted no convence primero a su tutor, el tutor no la pasa. Entonces el primer convencido de su investigación es su propio equipo. Y usted esté en conjunto con su equipo, con su tutor, con su orientador, para que pueda construir su maestría. Esto le digo por qué razón, porque usted puede decir, no, es que yo la mandé a hacer, pero su tutor no logra convencerse de que usted aún domine esa investigación. Tuvimos un caso el semestre pasado, que la estudiante tuvo un problema en tercer semestre y entonces se desentendió de la investigación, pero trataba de convencer siempre a su tutor de que no, yo lo investigué, profe, mire, yo acá tengo todos mis apuntes. Nunca se los mostraba, eso sí, pero mire, yo tengo todos mis apuntes. Y cuando el tutor le preguntaba, le decía, no, profe, no, es que hoy no le puedo contestar, estoy como enfermita, estoy como agripada, eso se lo contesta a mi compañera y la compañera no contestaba. Entonces, pues se fue pasando el tiempo y el tutor, pues por no hacerles perder el semestre, les colocó la mínima probatoria. Bueno, avanzaron, presentaron su documento, siempre pues con algo intermedio de una tercera, de una empresa que le estaba asesorando la tesis, y a la sustentación llegaron
y a la socialización llegaron y no pudieron responder nada. No pudieron responder nada más de lo que estaba escrito ahí, o sea, no pudieron dominar, no les cabía en la cabeza la investigación y pues el resultado finalmente se vio. Si va a hacerlo con un tercero, si va a hacerlo con... Primero, pregúntese, ¿eso es ético? ¿Eso es responsable? ¿Eso es parte de un proceso de maestría? Cada uno de nosotros es dueño de su investigación. Y pues estamos en una comunidad académica. No permita ni promueva, aquí no lo hacemos, el incumplimiento de esos valores, la no atención a esos valores. Tenga siempre atenta lectura a otros documentos con reconocimiento a su tipología textual y las indicaciones de su tutor. Siempre su tutor es el primer canal para que usted pueda avanzar con su investigación. ¿De qué modo lo hace? Pues con diálogo. Si no entiende, con toda seguridad el tutor no le va a decir, no, es que usted no va a pasar nunca. No, el tutor le va a abrir más espacios, va a poder continuar a construir con él. Es mejor que se tome un tiempito a que se detenga en el proceso. Profesor Andrés. Qué pena, me tomo por sorpresa, profesor Jairo. Buenas noches y compañeros. Una pequeña pregunta, profesor. Muchas gracias por el espacio. Entiendo que no tenemos compañeros graduados todavía en la maestría, sin embargo... un grupo. Bueno, maravilloso. Yo pensaba, bueno, de todas maneras, tal vez exista alguna otra universidad o en otro país un programa donde ya hayan graduados. Mi pregunta en este sentido es si sería posible que nosotros tengamos una copia, tal vez digital, un referente de alguna tesis ya finalizada en estos temas que abordamos en la maestría, o tal vez un par, para que nos sirvan de ejemplo, ¿no? A veces los buenos ejemplos es lo que más se entiende. Entonces, entiendo y agradezco la explicación detallada que nos está haciendo el profesor Jairo. Ahora podríamos tener un ejemplo práctico, es decir, un par de tesis ya elaboradas que nos sirvan como de referente. Hay 5 sería tesis. Maravilloso. Hay profe, 5 sería maravilloso. Hay 5 tesis ya aprobadas, ya están en el repositorio. Cuando usted va al repositorio institucional de la universidad, vaya a ciencia, ahí lo coloqué en el chat, ciencia.lasalle.edu.co y buscar la maestría en diseño, ya encuentra 5 tesis. Y dentro de ellas es la que le acabo de mostrar ahorita. Por supuesto, no les puedo decir, es que son las meritorias, las laureadas, pero son un ejemplo de lo que usted debe hacer o no debe hacer, porque usted también puede estar en desacuerdo, en investigación. Si las tiene en profesor, cuenta, mil gracias. no, señor, qué buen dato, gracias. No, señor, con gusto. Si la tiene en cuenta, no la copie, cítela. Claro. Digo, listo, profe. Entonces, todo depende siempre del tipo de investigación. Depende del tipo de investigación, usted podrá avanzar de un modo u otro en su ejercicio. Disculpen si suena odioso, pero usted es el dueño de su investigación. Usted y el trabajo en equipo que está desarrollando con sus colegas. Y estamos hablando del marco teórico, los referentes. ¿Qué hemos visto hasta este momento? Que para avanzar con una investigación usted tiene que tener muy claro la temática en la que está trabajando. Esa temática debe estar inscrita dentro del campo de estudios de la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Es decir, no debe tratar ningún tema que no sea esencial a la maestría como central. Es decir, sí, trabaje en didáctica, trabaje en lingüística, trabaje en valores, trabaje en los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, no hay ningún inconveniente con que lo haga, pero que ninguno de ellos sea el centro de su problema, ni sea el centro de su investigación, ni el problema que va a resolver. Que sean tangenciales y que por medio de la solución de un problema en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje relacionado con tecnología, con uso pedagógico de tecnología, con innovación en el uso pedagógico de tecnología, se resuelva o se apoye un problema de otro orden, fabuloso. Pero la temática es en el orden de la misión del programa. Uso innovador, innovación en el uso pedagógico de tecnología, como lo comentábamos aquí inicialmente. Esa temática nos da lugar al problema. El problema debe estar en esa innovación en el uso pedagógico. En ese ámbito de estudio debe estar el problema. Que usted, reitero, que el problema está en la didáctica, que los estudiantes no aprenden bien. Bueno, es un problema de pedagogía. ¿Cómo va ahí el uso innovador de tecnología? Esa es la investigación.
La investigación no va en el campo de la didáctica como eje central, sino en el campo del uso pedagógico de tecnología o la innovación en el uso pedagógico de tecnología o sus relacionados, y por medio de ello llegar a ese problema de aprendizaje, a ese problema de desempeño, a ese problema didáctico, a ese problema pedagógico. El tener eso claro nos facilita, nos evita problemas como los que se presentaron el semestre pasado, que apareció un poquitico de didáctica, un poquitico de lingüística, un poquitico de pedagogía, y como ese poquitico no estaba claro, por ahí se fue el tutor o por ahí se fue el jurado y pues no fue defendible el proceso. El hablar de que el problema no esté en el centro de la didáctica no significa que usted no tenga que conocer didáctica. Sí, claro, también tiene que conocerla, pero son las variables de las que usted tiene que ser experto. Y una rendija por donde un jurado pueda ingresar, por ahí va a anotarse el proceso de la investigación. Por ahí es donde usted podrá decir, es que eso no estuvo claro o no fue bien resuelto. El problema, desde la temática, nos permite abordar el diseño metodológico, porque ya tengo unos objetivos claros, ya tengo referentes, ya he revisado, incluso me pasé a los referentes, ya he revisado qué otras investigaciones hay parecidas a la mía, ya he revisado de qué modo no debo investigar. De la metodología es ese conjunto de herramientas que me permiten abordar ese problema en esa temática, teniendo en cuenta, pues, a los referentes, esas otras investigaciones, esos antecedentes, ese marco teórico, esos autores que me han ayudado. Seguimos. En la revisión del proyecto, estamos desde primer semestre atentos a la población. ¿La población va a estar siempre con nosotros durante el año? ¿Qué pasa si ya no tengo más esa población? No, pues asegurémonos y no tomemos esa población. Desde el primer semestre, ten en cuenta los autores. Si algo no sucedía hace más o menos 15, 20 años, era que yo pudiera preguntarle a Baldor, ¿por qué se le ocurrieron esos problemas, hermano? ¿Por qué es que se le ocurrió pensar en eso, señor Baldor? O al Juarismi, no le puedo preguntar, lastimosamente. Pero ahorita sí le puedo preguntar a los autores de las investigaciones a un tweet de distancia, a un correo de distancia. Suscribirnos a las noticias, colocar una alerta en Google, colocar una alerta en una base de datos diciendo, bueno, ¿qué es lo último que va a decir este autor sobre lo que yo estoy haciendo? ¿O qué se va a decir sobre ese campo de investigación en el que estoy trabajando? Estar atentos a la bibliografía, a la redacción, la actualización, al formato de nuestra investigación. Eso es la revisión del proyecto. Caso. Hace unos años decían o investigaban y todos nos pegábamos, me incluyo durante un tiempo también, a que la teoría o el campo de estudio de los nativos digitales era lo último, era lo más importante. Pero el mismo autor del concepto, 2 años después de que lo emitió, estuvo en desacuerdo y publicó un artículo diciendo los nativos digitales no existen. Eso fue 2006. 2022 y aún se habla de los nativos digitales como la panacea. Y el mismo autor del concepto hizo una investigación contra, argumentándose, diciendo que eso no existía, que no dependía de factores como los que había citado en los nativos digitales, sino que el tema era sociocultural. Usted puede tener 50 años y tener más dominio, más competencias digitales que un, entre comillas, nativo digital. Y así, usted tiene que estar actualizado en su bibliografía, en los conceptos con los que está trabajando. En este orden, entonces, tenemos que tener en cuenta otros proyectos, bases de datos actualizadas y lectura permanente. Leer, leer, leer. Posterior a la revisión, entonces basamos con el análisis. El análisis de nuestra investigación. Aléjese un ratico de su investigación. Usted ya lleva día y noche, noche y día trabajando con su investigación, avanza con ella y, mejor dicho, ya le sabe, ya no quiero saber más, ya no, nada. Bueno, aléjese un poquito. Guárdela, escóndala, guarde esa carpeta y luego regrese con nuevos ojos a verla. Léala como un jurado, como alguien externo. Y si no ha hecho una matriz transversal, pregúntele a su tutor qué es eso. Si no ha hecho una matriz transversal, separe el documento, separe el problema, redacte, saque el parrafito del problema y colóquelo frente a los objetivos. El problema y los objetivos, ¿sí son coherentes? ¿Sí me dicen
Ahí vamos. Es claro, si yo leyera solamente el problema y los objetivos sí responden los objetivos al problema, el problema sí empata con los objetivos, la pregunta de investigación que va en medio sí tiene relación. Si yo sacara sustantivos clave del problema, de la pregunta y de los objetivos, sí parecen como que pega, por decirlo así. Haga lo mismo con las otras 3 líneas. Saque los objetivos y la metodología. Cada objetivo debería responder a una línea de la metodología. Entonces, si tengo un objetivo general, bueno, la metodología es cualitativa o sociocrítica, objetivo general. Tengo un objetivo específico que da un instrumento, una técnica, otro objetivo específico, otro instrumento, otra técnica, otro objetivo específico, otro instrumento, otra técnica, o el objetivo específico uno va a responder a 2 objetivos y dos instrumentos y técnicas, que usted tenga claro eso o que se lea claramente esa relación entre objetivos y metodología. Lo mismo, si lo hizo ya con objetivos y metodología, puntualice a los instrumentos. Si ya ha avanzado con eso o no es de hipótesis, los objetivos, ¿qué resultados espera obtener? A veces confundimos objetivos con metodología. Entonces el objetivo de mi investigación es diseñar un objeto virtual de aprendizaje. Eso usted lo hace en una semana, en un mes. Entonces el objetivo no es diseñar. El objetivo es lo que se logra diseñando ese objeto virtual de aprendizaje. Analice bien si lo que usted está haciendo es una tarea o un objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre tarea y objetivo? Que las tareas nos llevan al objetivo y que los objetivos nos se permiten o lo logramos a través de tareas. Entonces, diseñar un instrumento que permita hacer eso, ¿no? El objetivo no es diseñar un instrumento. El objetivo es caracterizar las formas en las que, y eso lo hace por el diseño de un instrumento. Y que los objetivos en general y el específicos se complementen, que los objetivos específicos vayan al general. Eso es algo de lo que nos han dado cátedra nuestros tutores. Compare, coteje, problema con objetivos, objetivos con metodología, objetivos con instrumentos, y si ya los tiene o los tiene previstos, con resultados. Ya profundizando un poquito más. Metodología con otros autores que hablen de esa metodología. O que usted tenga un conjunto de autores específicos para esa metodología. No que usted hable, no, es que la metodología va a ser según este autor y además según este otro autor y no. Es mejor que se case, entre comillas, con un solo autor para la metodología. O si la metodología va a tener varios autores, que sea usted claro y con su tutor por qué son esos autores y no otros. Porque esos autores son en esa edición de ese documento los que describen la metodología. Busque esa metodología en otras investigaciones. ¿Cómo la trabajan? ¿Cómo la elaboran? ¿Qué hay de esa metodología en otras investigaciones? ¿Cómo es que esa metodología responde a los objetivos? Ese es el tipo de lecturas que hace el jurado de lectores. Ese es el tipo de lecturas que hace otro experto investigador como usted. Compare los resultados que usted obtiene o las hipótesis que espera obtener con los antecedentes. ¿Qué lograron otras investigaciones que usted no o que usted sí? Hay una parte por allá en las conclusiones que dice conclusiones y prospectiva. Usted dice, mire, es que mi investigación logró tal cosa que no la logró otra. O que, mire, eso se compara con lo que otra investigó, con lo que otra logró, pero nosotros fuimos Paraguay. Nosotros logramos hacer tal cosa. O mire, también conclusiones prospectivas y limitaciones de la investigación. Nosotros no lo logramos porque la pandemia, porque el tutor no, porque... compare los resultados con los antecedentes y piense en prospectiva y limitaciones. Compare el problema que usted presentó con el de esas investigaciones que revisó por allá cuando estaba comenzando la investigación, con otras investigaciones. Y permanezca actualizado. Coloque esas alertas en Google, en las bases de datos. No sea que el jurado que usted investigue, el jurado que le visite su investigación, sea uno de los autores que usted haya citado. Nos sucedió el año anterior que uno de los jurados que teníamos de Guadalajara era un coautor de uno de los textos que se había citado en las investigaciones. Con tan buena fortuna que fue bien citado. Que lo citaron bien, que estuvieron atentos a la interpretación de ese autor y pudieron decir, mire, sí, yo dije eso es lo que yo quería decir, gracias por citarme. Actualización permanente. ¿De qué hemos hablado hasta este momento? En la larga jornada hemos hablado de la temática hasta el análisis. Desde la idea de la investigación hasta ya, bueno, ya he escrito un par de páginas,
En lo que vamos hasta el momento, usted debería haber escrito aproximadamente 50, 80 páginas. Eso es como el promedio de las investigaciones. ¿Qué no puede tener? Caray, que usted a esas alturas, sea primero o sea, no, primero sí todavía, pero sea segundo semestre, usted no puede tener una bibliografía de 10 autores. No, usted tiene que tener ya por lo menos 40, 50. 50 autores referentes dentro de su investigación que le digan, mire, es que mi investigación y yo no digo me he quemado las pestañas, pero sí me he esforzado y además es una investigación de 2 o 3 compañeros. No puede ser que entre 3 tengan 10 o 20 referentes. Debe ser algo, y no digo que se califique por el número de referentes, sino por qué es lo que usted ha leído, qué es lo que usted ha investigado, qué es lo que usted puede decir es parte de su investigación, de su acervo. Usted, a partir del segundo semestre, se convierte en el experto de esa temática. Si llamaran, y les decía a mis compañeros, si llamaran a algún experto, buscamos en qué temáticas. Y esa temática que aparece en su investigación, usted es el experto. Por ejemplo, si ahorita hablamos de realidad aumentada, ya tenemos a Alejandro. Él hizo la investigación sobre realidad aumentada y aprendizaje móvil. Y si nos llaman para algo, o si necesitamos algo, alguien para presentar, tenemos a Alejandro. Si nos llaman para currículo y educación con tecnología, ya tenemos a Mónica. Si nos llaman para, y así, cada uno de nuestros investigadores, porque ya no son maestrantes, nuestros investigadores, son expertos en un tema. Usted puede citarlos. Vamos a invitarlos como egresados a que nos acompañen con su experiencia investigativa. Pero usted tiene que ser el experto. La investigación es suya. Esto nos lleva a un producto. El producto en la maestría es un documento que permite evidenciar el resultado y el proceso de un conjunto de actividades formativas que responden al perfil, misión y a las pautas formativas en investigación, dentro de los lineamientos de calidad del programa y sus agentes evaluadores. Y no es simplemente para Tatiana, para Nelson, para Fernando, para Gina, para Cristina, para David, para William, para mí, no. No es algo que responda a los caprichos, que no es que si usted le responde a tal profesor, él le pide tal cosa, no. No es solamente para el profesor. Pasa por él, sí, pero no es solamente para él. Piense en usted y en la calidad del programa y de usted mismo como magíster en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Y no es capricho, es diálogo, es investigación, es argumentos. Ese producto tiene ciertos lineamientos. Comenzamos esta charla teniendo en cuenta que esta es una maestría en profundización. Habíamos hablado que la maestría en profundización es aquella que propenda por y es el mismo párrafo del comienzo. ¿Qué significa esto? Que al ser una maestría en profundización, ¿qué tipo de investigaciones se pueden desarrollar? Un estudio de caso, sí se puede hacer. La solución de un problema concreto es lo que se espera. Un análisis de una situación en particular es la mayoría de casos. Pero son solamente 3 posibilidades de producto. Piense en la metodología, en el tipo de problema que usted va a abordar. Son los 3 de los muchos posibles caminos que usted puede tomar en su investigación. ¿Qué características tiene? Que busca el desarrollo avanzado de conocimientos, actitudes y habilidades. Eso, bajo el criterio de la maestría de la universidad, es un trabajo colegiado que no se puede hacer por un grupo distinto al de 2 o 3 maestrantes. O sea, no se vale trabajo individual, no se vale trabajo de 4 estudiantes. Siempre es trabajo colegiado de 2 o de 3. Es un trabajo aplicado, es de maestría, no es de doctorado, no es de pregrado, es a 2 años. Y es un trabajo académico. Se basa, se guía por protocolos curriculares. Usted podría decir, no, profe, es que yo quiero ver investigación, toda investigación durante este año. Bueno, pues, si puede responder al protocolo curricular de cada semestre, avanzar paulatinamente o presentar de una vez lo de cuarto semestre diciendo que ya cumple con lo anterior, haga la solicitud, observemos la posibilidad, pero bajo protocolos curriculares eso no está establecido por el desarrollo de competencias. Porque cada nivel, cada semestre está organizado para que usted avance en las características propias de un documento de calidad en posgrado. Usted sí puede hacer, claro, ver solamente investigación, claro, ve solamente investigación y más adelante ve las otras materias. O como veremos ahora, cuando usted va a pasar a primer, segundo, tercer semestre y termina su maestría, tiene en cada momento un protocolo curricular, un algo que presenta, un algo que avanza.
Y existe el plan B, por supuesto. En primer semestre, ¿qué es lo que hace? Usted prepara un anteproyecto. Un anteproyecto es un documento que sintetiza una idea de investigación, sus precedentes y presupuestos. Se presenta en una socialización y su evaluación permite perfeccionar en pos de ser presentado como proyecto. ¿Cuándo lo debe presentar como proyecto? Al final del primer ciclo del siguiente periodo. Si usted, por ejemplo, ahorita está en primer semestre y termina en junio, entonces lo presenta en septiembre, porque ya recibió una evaluación, ya lo cualificó, ya su tutor dijo, bueno, ya se perfecciona, ya no es un anteproyecto, sino un proyecto. Eso significa que ya confluyen en ese documento sus intereses investigativos, las temáticas y problemáticas de posgrado, las posibilidades del trabajo colegiado y, por supuesto, la condición humana. Condición humana me refiero al trabajo en equipo, a los tiempos, a su propia dedicación, autonomía, autorregulación. Es la confluencia de esos 4 elementos el que usted presente su anteproyecto y su proyecto. Es un ejercicio de prospectiva, porque usted está haciendo un reconocimiento a su propio esfuerzo en investigación frente a las herramientas cognitivas y funcionales que utilizó, frente a la autonomía y la autorregulación, frente al trabajo en equipo y las perspectivas profesionales. El proyecto es un documento que recoge eso. Es además un ejercicio de diálogo. Es un producto que dialoga con su contexto social, científico y humano. Es parte de lo que hizo usted con su equipo de investigadores, sus compañeros, usted con su tutor, usted con los asesores que le visitaron el proyecto, que ya para cuarto semestre, tercer, cuarto semestre, ya no son asesores simplemente, sino jurados, lectores u oyentes. Y si tuvo la oportunidad de dialogar con otro experto, además de su tutor y sus compañeros, pues el diálogo con expertos. Porque su investigación, nadie investiga, ni siquiera Elkin Patarroyo investiga solo, ni siquiera Einstein tenía, no era solito, él tenía siempre su equipo de seis co-investigadores que aparecen en sus documentos, en sus papers de investigación. El diálogo es parte del proceso académico, es parte de la investigación y eso es lo que se evidencia en el primer documento, en el proyecto. En segundo y tercer semestre que presenta usted, dependiendo del tipo de investigación, usted presenta un informe de avance con el diseño metodológico, con los instrumentos, con la estrategia de intervención, con el análisis de resultados, dependiendo del semestre en el que se encuentre y cómo avance usted en su proceso. Eso es lo que en este momento está pautado para quienes ya comenzaron su investigación, ya tienen avanzado su currículo. ¿Qué estamos revisando en este momento para los que están entrando ahora a la maestría? Que ya no sea simplemente un informe de investigación, sino sean los productos que reconoce Colciencias, MinCiencias. Entonces, un artículo, un libro, una nota científica. Son los productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, apropiación social del conocimiento o tareas relacionadas con la formación de recurso humano. Son los productos de MinCiencias que estamos evaluando para que futuras cohortes de la maestría presenten como producto de su investigación. ¿De qué depende que eso se apruebe o no? Pues de que se reformule y que se evalúe la intensidad, la organización, la formulación propia de la investigación como lo estamos viendo aquí en la maestría. ¿De qué depende? Pues precisamente del avance de la investigación en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje y pues también del perfil de ingreso que estamos también aumentando para la maestría. Eso está en revisión. Eso lo presentan, entonces, los de primer semestre, un proyecto, resultado de un trabajo colegiado. En segundo y tercer semestre ya el proyecto avanzado, dependiendo del tipo de investigación, es el diseño simplemente, es los instrumentos diseñados, es la aplicación de instrumentos, es la estrategia de intervención ya diseñada y aplicada. Dependiendo de la investigación, cada producto cambia como informe. Y en la maestría es un proceso de investigación que, así como en segundo y tercero, comienza con un resumen analítico especializado en que presenta los datos de la investigación. Es un documento que ya tiene, como les decía, alrededor de 50, 80 palabras, 80 páginas, digo, con una estructura ya definida, que tiene unas portadas, hojas de aceptación, dedicatorias, agradecimientos, tabla de contenido, una introducción, un capítulo 1, una revisión de fundamentos, un diseño, unos resultados, una propuesta y unas conclusiones. Ya está definido ese tipo de documento. ¿Dónde lo encuentran? Ustedes, como le decíamos ahorita, en el repositorio institucional, en ciencia.lasalle, o ustedes me escriben y les envío la estructura de entrega. O también por medio de sus tutores lo pueden recibir.
¿Cuáles son las fechas que en este momento están planteadas para quienes están en cuarto semestre? Quienes están en cuarto semestre entregan informes finales, o sea, ya revisados por sus tutores, por ustedes mismos, en la primera semana de junio. En la primera semana de junio, le hace el 3 de junio, entregan ya informe final, usted se libera de ese proceso, ya lo entregó, ya avanza. En la tercera semana de junio se entregará la evaluación de los proyectos, o sea, ya la recibió el director, se lo entrega, el tutor se lo entrega al director, el director ya lo entregó a jurados, y los jurados ya lo devolvieron. En la tercera semana de junio se los devuelven a los estudiantes. Los estudiantes tienen desde la tercera semana de junio hasta la primera semana de julio para hacer las revisiones. Ya el jurado me dijo esto y me lo entregó en la tercera semana, yo en la primera de julio lo devuelvo. Entre la primera de julio y la tercera de julio se le devuelven los conceptos, cómo quedaron, cómo avanzaron, cómo les fue. Ese concepto final entonces dice, sí, pasa a sustentación o no, finalmente esto le hace falta mucho, no lo pudo corregir con la primera evaluación, entonces no, eso no va a pasar, no le hace falta mucho evaluar, eso no lo va a alcanzar a hacer en una semana, no lo alcanza a hacer en un mes, entonces pues no, y ahí se detiene el proceso, o sea, no aprobada para sustentación. En esa misma tercera semana de julio entrega los documentos para sustentación, que es el paz y salvo, como ya terminó materias, está en cuarto semestre, listos los documentos para sustentación, y la sustentación las haríamos en la cuarta semana de julio. Ese es el cronograma preliminar que se está dialogando para avanzar con los estudiantes de cuarto semestre, que también les sirve para los estudiantes de otros semestres, para que vean, bueno, entonces más o menos cuando terminamos clases se está entregando todo, pero se está entregando. No lo estoy entregando a un jurado para socialización, sino ya, final, ya no lo voy a leer más. Ese es como el cronograma preliminar que se está presentando. ¿Cuál es el bonus? Que ahorita vienen varios eventos internacionales, existe la posibilidad de editar un libro y la posibilidad de participar en un evento no internacional, sino casi que local en otra ciudad, no virtual. Pues, dependiendo de la investigación, dependiendo de cómo nos vaya en este proceso, pues participaremos en esos espacios. En este momento, por ejemplo, estamos pendientes del foro ABA. Con algunos profesores, con algunos colegas, estamos evaluando que si en el foro ABA, si usted presenta su ponencia, su artículo, su avance de investigación en el foro ABA, y allí se lo reconocen de una vez para que participe como una de las ponencias centrales, o lo invitan a que participe en el libro, reconocemos esa participación, ese avance, y podemos avalarlo dentro del proceso de socialización, dentro del proceso de sustentación, tener en cuenta pues también su esfuerzo al participar en ese evento internacional del que es coprotagonista la Universidad de La Salle. ¿De qué depende? De usted. ¿Cuál es la fecha de entrega de ese documento? Pues era hasta la semana anterior, se amplió una semana más. Le invitamos entonces a que tenga en cuenta esta semana y prepare su avance, su propuesta de investigación, lo que usted considere puede presentar en el evento. El evento es el Foro Internacional de Investigación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. ¿Cuál sería el plan B? Si usted no logra pasar en ese espacio, si usted está en cuarto semestre. Si no presenta su documento de investigación en esa fecha, primera semana de junio, y o no se le aprueba para que pase sustentación, entonces pasa al cronograma del siguiente semestre. O sea, no pasa, vamos dentro de un mes a hacerlo otra vez, no. Pasa al siguiente semestre, no al siguiente trimestre, al siguiente semestre. O sea, lo vuelve a presentar hasta noviembre del próximo año, con todo lo que se corre ahí. Se corre un semestre todo el proceso de graduación. ¿Qué implica eso? Compromiso del equipo investigador, compromiso del equipo investigador en terminar la investigación y pues la suspensión del proceso de grado. Como no se puede graduar sin la sustentación, ¿de qué otro modo tampoco sustenta si no ha terminado asignaturas? Si usted perdió una asignatura y se le corrió un semestre todo, no puede sustentar, porque solo puede sustentar con el paz y salvo de todas las demás asignaturas. Puede que termine investigación, vio investigación 4, terminó investigación, todos los niveles de investigación, pero le hace falta una materia un semestre más. Entonces no podrá hacer la sustentación sino hasta cuando termine su otra asignatura. Eso es lo que llamamos plan B, que no es deseado para nadie porque el cronograma está organizado para que incluso usted, si le hacen falta materias, pueda verlas en trimestres siguientes. Pero pues ese es el proceso hasta el momento.
Ese es el plan de investigación en la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Fase 1, fase 2, fase 3. Usted incluso antes de entregar el producto puede devolverse a la temática, a los problemas, a la metodología, a los referentes y constatar el avance en su proceso. Esta grabación y esta presentación van a quedar a disposición de los tutores, de todo el equipo, también para su revisión, para su ampliación, para constatar cualquier inquietud, para correcciones, porque probablemente también tuve algún tipo de gag dentro del proceso, dentro de la descripción, pero en sentido general, líneas generales, eso es lo que contempla el proceso de investigación con sus lineamientos aquí en la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Queda atento a sus inquietudes, a sus consultas, preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Levanta la mano el profesor Calvis. Eddie. Buenas noches, doctor Galindo. Buenas noches, compañeros. Profe, su merced hace un momento hacía una acotación respecto a que si un estudiante tiene materias pendientes, a esa persona no se le permite el avance hacia la sustentación. Sin embargo, aquí me queda una duda y es, ¿qué sucede cuando ese estudiante que debe materias pertenece a un grupo? Es decir, no se le aprueba la sustentación a todo el equipo y ahí pues quedaría como la dificultad. Solamente qué hace el estudiante. Solamente Ok, listo, perfecto. Entonces, el resto del equipo podría pasar a hacer la sustentación normal, termina, y el estudiante quedaría con su grado pendiente de hacer las materias pendientes. Sustenta solo más adelante. Ok, perfecto, profe. Muchísimas gracias. Era esa mi duda. No, con gusto. Y una claridad también adicional. Si en esa sustentación se pasa de 3 meses, me refiero, si usted, por ejemplo, está ahorita en cuarto y no hace su sustentación dentro de este año, me refiero, no la hace ni siquiera en noviembre, sino la hace el próximo año, ya usted se ve en obligación, entre comillas, en obligación, de agregar elementos a su investigación, bien sea en cuanto al contenido o en cuanto a las conclusiones que logra. Porque, digamos, después de 6 meses, ya no es más, entre comillas, su investigación, sino incluso ya tiene la obligación de actualizarla en sus referentes, en su marco teórico, en sus antecedentes. Entonces, la misma sustentación que presenten sus compañeros este año, no la podría presentar usted el próximo año. Tendría que agregarle algún elemento, alguna actualización, por la misma vigencia de la investigación. Pero lo podría hacer solo, claro. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Con gusto. Profesor Nelson. Sí, muchas gracias por el espacio. En relación con los estudiantes de segundo semestre, entonces me queda claro que ahorita finalizando el primer ciclo hay que entregar el anteproyecto ya con los ajustes correspondientes. Sí, señor. Se venía manejando con la profesora Adriana un formato donde se relacionaba el título del anteproyecto, el nombre de los estudiantes, los datos y las firmas de ellos. ¿Ese formato sigue estando vigente? Es el mismo, ¿O sí, hay formatos nuevos? Es el mismo formato, sí, señor. Perfecto. Y complementando la inquietud que planteaba ahorita el profesor Eddie Galvis, cuando un estudiante no tiene continuidad en su matrícula, ¿qué sucede con el proyecto de investigación? Listo. Cuando no termina, cuando no continúa, por ejemplo, está en segundo semestre y no puede continuar, debe firmar con sus compañeros una constancia en la que reconoce que hasta ahí fue su proyecto, que él no tiene más participación en los demás elementos de la investigación y que sus compañeros que van a continuar tienen la obligación de citarlo como aporte, como aportante dentro de la investigación. Por ejemplo, avanzó hasta el diseño metodológico, punto, pero no aplicó instrumentos, o sea, no hizo nada en tercero, no hizo nada en cuarto. Sus compañeros de tercero y cuarto tienen que seguirlo citando a él en los documentos diciendo, este apartado se atribuye a la investigación, a los aportes hechos por tal compañero en esta investigación. Pero ya no es, simplemente lo citan como dentro de los aportes, pero ya no aparece como autor principal de la investigación. Y quien se queda asume que al retirarse, pues ya no es más su investigación, ya no es más su población ni siquiera, sino que ya tiene que pensar
quien se retira en otra investigación con algún matiz. Puede considerar la misma investigación, pero con algún cambio, con algún elemento más o adicional en el problema. Es un trabajo de dos, de quienes continúan reconociendo a quien se fue y de quien se fue diciendo pues que eso que van a hacer ellos más no es más mi investigación y que yo tengo que tomar otro camino. Pero cuando no alcanzó a hacer aportes, o mejor dicho, ni siquiera se alcanzó a formalizar el anteproyecto. Lo mismo, si no se alcanzó siquiera a formalizar el anteproyecto, pues participó en la definición del problema, punto, pero queda solamente dentro de la justificación como por respetar también la participación del compañero, pero no queda ni como autor, ni como coinvestigador, sino simple, como si fuera una cita más de un libro que se consultó durante la investigación. Bueno, muchísimas gracias. No, profesor, muchas gracias. Eso todo debe quedar por escrito, sea por correos o por documentos. Lo comentaba en alguna ocasión con algún compañero, es como un divorcio académico. Es engorroso para todas las partes y es a veces mucho más fácil continuar con cierta dificultad que separarse, pues un buen acuerdo que un mal divorcio. Cuando no se puede, por factores económicos, por algún tipo de proceso, es mejor que pues se haga algún tipo de revisión dentro del problema y se busquen matices. Por ejemplo, la investigación buscaba caracterizar un OVA para cualificar las competencias lectoescritoras, así lo llamaban, de lectura y escritura de un grupo de estudiantes. Esa era la investigación general. Cuando se partió, entonces lo que hicieron fue buscar, sí, las características de un OVA, pero no en todas las competencias de lectura y escritura, sino en una o dos particulares. Y con un cierto tipo de texto, punto. Entonces ahí sí ya se logró separar y de ahí en adelante entonces los dueños de la investigación eran quienes se quedaban y el otro quedaba citado en la definición del problema, apoyó tal, y entonces queda como pie de página reconociendo la participación de esa investigación, de ese investigador, pero no queda ni como autor ni como coautor. Profesora Gina. Profe Jairo, buenas noches, Ahora buenas sí. noches para todos. Buenas noches. Profe, podemos tener la lista de los títulos de los o lastras de los proyectos que se están llevando a cabo en los otros semestres para dárselo a conocer a los estudiantes y que también reconozcan que no hayan temáticas o muy parecidas o en las cuales sí se puedan apoyar con esos referentes. Hagamos eso, profesora. Entonces voy a preparar una comunicación para que todos nosotros podamos hacer eso, como un mini repositorio de lo que estamos investigando. Eso, gracias, profe. Muy amable. No, a usted muchas gracias. Profesor Giovanni. Giovanni Martínez. Sí, señor, dígame. ¿Tiene activado su micrófono? ¿Qué le puedo colaborar? ¿Qué le podemos colaborar? Disculpe, es que me tocó volver a ingresar y se activó el micrófono. Ah, bueno, bienvenido entonces. Gracias por estar. No sé si tenga preguntas de lo que no vio. No, yo he estado en toda la reunión, lo que pasa es que se cayó ahorita el internet, me tocó Listo. volverme a conectar. Bueno, bienvenido. ¿Y de lo que vio entonces alguna pregunta? Pues en realidad con las fechas sí me quedó alguna duda de en realidad cuándo debemos presentar el proyecto completo. Me decía el profesor Nelson que sigue vigente el mismo documento que estamos trabajando. Sí. La misma plantilla, por así decirlo. Sí. Pero tengamos en cuenta que esas fechas, las que presenté ahí, son para cuarto semestre. Para tercero y segundo aplican otras que son casi que 15 días antes. Ok, muchas gracias. No, con gusto. Siempre les he dicho, o pues les comento, que si pensamos en la fecha final como final, muy probablemente vamos a llegar tarde. Es mejor que pensemos en la fecha final, sobre todo en la investigación, 20 días antes. Porque siempre hay una lectura adicional, un formato que revisar, una cita que anotar, algo que actualizar. Es que cuando usted sacó el documento final en PDF, se desconfiguró,
que la gráfica no tenía todas las tablas. Entonces pensemos en entregarlo siempre 15 días antes, 20 días antes, y para el caso de segundo y tercer semestre, pasarlo siempre por una herramienta antiplagio para autogestionarnos y que no nos vaya a pasar nada con socializaciones, que para este caso nos van a pedir o vamos a utilizar también el RAE, porque nos vamos a presentar directamente con los expertos de la Universidad de Guadalajara. Si bien el semestre anterior lo hicimos solamente con segundo, tercero y cuarto, este semestre va a ir con todos, desde primer semestre hasta cuarto semestre, que también van a ser jurados evaluadores nuestros colegas de la Universidad de Guadalajara. Bueno, para que no se alargue la grabación, aquí la detengo.